prefiguring of justice, I suppose, in some fashion. And it certainly does seem to be a trend, and we're seeing it. And I've always had the conviction that in film, the filmmakers know precisely what they're up to on every level of what they're doing. And I'm really starting to wonder if that's the case now. I mean, I'm not going to spoil too much of Into Darkness, the second Star Trek, but there's no question that there's some really fundamental flaws in the thinking underlying the end of that film. Certainly in the result of the deaths, I think I saw on the internet somebody worked out, 100, or no, that was Man of Steel. But anyways, hundreds of thousands or tens of thousands of people dying as a consequence of the actions of certain heroes in Star Trek. And yet none of them shed a tear. There's no remorse there at all. And it is part of that process where, as in the toppling buildings of the destruction of San Francisco or New York or Gotham City or whatever, we don't see the limbs and we don't see the blood and we don't see the bodies in the wreckage at all. There is something, it seems to me, that is definitely setting out to dehumanize whoever the other is, whoever them are. And now it's just simply a case of pointing the finger in the direction of your choice. Creo que efectivamente en películas como Pacific Rim se procede a una deshumanización ritual del enemigo. Eso permite que se les pueda eliminar a los enemigos sin que haya ningún problema para la conciencia. Es más fácil acabar con un enemigo si es un enemigo no humano, algo como lo que ocurre, por ejemplo, en Guerra Mundial Z. Creo que el mundo, tras el 11 de septiembre, se ha replanteado el concepto de justicia. Es una tendencia que cada vez va progresando más y más. Y estoy convencido de que hay muchos directores que recurren a ella, sobre todo directores de cine, que recurren a ella de una manera perfectamente consciente. No quiero destripar demasiado del argumento de Star Trek La Oscuridad, por si no la habéis visto, pero sí voy a hacer un par de comentarios. Y es que creo que el final de la película tiene un error garrafal, un error muy grave y un error clave para la concepción de la película. Y es que se produce por una serie de acciones una cantidad de bajas civiles, una cantidad de víctimas. Man of Steel, hubo alguien en internet que calculó cuántos muertos podrían haberse producido con la destrucción de la ciudad y decían que en torno a 100.000 como mínimo, pero ni en Man of Steel ni en Star Trek vemos que los héroes derramen ni una sola lágrima por las consecuencias de sus acciones, por las víctimas que provocan sus acciones. Se procede de manera casi ritual a la destrucción de edificios y de ciudades. Da igual que sea San Francisco, que sea Nueva York, que sea Gotham, no vemos ni una sola gota de sangre, no vemos ni un solo cadáver. Lo único que hacemos es saber que hay esta destrucción, pero se deshumaniza el contexto, se deshumaniza el proceso, y al no enseñarnos las consecuencias de esas acciones destructivas de los héroes, lo que persiguen es que el espectador no tenga a quien señalar con el dedo, no tenga a quien culpar. I mean, imagine this. Imagine the psychological effect on all of you as an audience if, amidst all that rubble in the ends of those films, you saw body parts and you saw dead people and you saw blood. How would that change your sense of walking out of that cinema after this great heroic conclusion and climax to the film? I'm just curious. To me, I think it would have a much more profound and disturbing effect. And it seems that is what is being avoided, despite all the ramping up of violence in these films. Y un corolario, imaginaos qué efecto tendría en la psicología del público el que al acabar la película vieses entre los escombros un cuerpo desmembrado, o partes de un cuerpo, o gotas de sangre, o un cadáver. ¿Cómo saldrías del cine? ¿Qué consecuencia tendría ese nuevo tipo de clímax, de escena cumbre o climática? Os lo pregunto por curiosidad, porque yo os puedo decir desde luego que en mí
provocaría un efecto realmente mucho más profundo y me movería o me conmovería mucho más, no podría evitarlo. Sabiendo que Steven escribe fantasía, me gustaría preguntarle qué facilidades, por decirlo de alguna forma, le da la fantasía para reflexionar sobre la sociedad actual. Sure. Fantasy is the only literary genre where you can, with absolute freedom, take a metaphor and make it real. Some people seem to think that fantasy basically is escapism. I've certainly never seen it that way. I think as authors, what we're doing is we are engaging in a kind of dialogue with reality. And we do that through the fantasy worlds that we create and the scenarios that we create. And so we're always speaking to our time in the books. And I know people have asked me, for example, you know, why don't I go back to Gardens of the Moon and make it more accessible, because it's the first novel in the series. And I don't even recognize the voice in that book. To move back in that time, it was a different person who wrote it. And so, to me, it's an ongoing dialogue, and with each novel, it changes in shape and form, and the things that sort of you are speaking to in terms of events that are happening in sort of your present circumstances. So I think fantasy has an extraordinary capacity for almost removing the context of issues on the human condition and sort of transforming them through the use of metaphor. That it's quite unique amongst all the genres. Creo que la fantasía es el único género que permite presentar la realidad utilizando un determinado tipo de metáforas. La fantasía se suele considerar el género del escapismo, el que la gente quiere utilizar para evadirse, y es al mismo tiempo el género que permite que el autor entable un tipo de diálogo totalmente distinto con la realidad que le rodea. Lo que hacemos los autores de fantasía es crear mundos cada vez que nos ponemos a trabajar y reflexionar acerca del que nos rodea con lo que está saliendo de nuestra imaginación. Lo hacemos en un momento determinado y luego esa obra queda marcada por el paso del tiempo. Hay gente que me ha preguntado en ocasiones que por qué no he retomado, por ejemplo, Jardines de la Luna, la primera de mis novelas, para hacerlo más accesible, y realmente es que ni siquiera reconozco mi propia voz. Soy una persona totalmente distinta, soy un escritor diferente a lo que era en aquel momento. El diálogo que se estableció en ese momento ha ido cambiando con el paso del tiempo, y ha ido cambiando de formas muy distintas. Los acontecimientos que ocurren, la vida van cambiando, las circunstancias, y lo que trato de hacer con mi obra es abordar las cuestiones que afectan a la condición humana, utilizando únicamente mi mente como guía. I think Joe had a question. Tenemos 4 preguntas. That weird guy, yeah. Que sean rápidas, van a ser las últimas, ¿vale? Nos quedamos por todo In Spanish, please. Yeah, I was going to say. I probably can't do the question in Spanish. Do you have a skilled translator? I was very interested in what you said about the sociopathic hero. And I was wondering about Gandalf in that mould, whether he has the same expression blowing smoke rings as he does hacking through hordes of orcs with Glamdring. And I was thinking, from an orcish standpoint, he's a truly terrifying figure. Absolutely. A man who never doubts, utterly ruthless, intent on destroying your way of life, your home, driving you into non-existence. So haven't we been doing that in epic fantasy, the kind of the othering of the enemy for a long time? I think so. Go ahead. Sorry.
Brevemente, la figura de Gandalf como sociópata, mientras está cargando, utilizando la misma reflexión que utilizaba Steven antes, ver su cara y desde la perspectiva del orco. Imaginaos cómo puede ser un orco que se encuentra con Gandalf, una figura imponente, implacable, cruel, que va con su espada dando machetazos en todas partes. Y eso es, dice Joe, algo que creo que hemos estado haciendo desde siempre en la fantasía épica. Yeah, I think, I mean, that's one of my big complaints about Lord of the Rings, and the fact of the orcs are clearly an existent culture, and they are created but independent at a certain point. I mean, they've actually become sort of self-sustaining, and yet throughout the entire sort of point of view coming at you within the books, they are, as you say, completely dehumanized, and that way you can kill them by the thousands and the tens of thousands, and it actually just doesn't matter. But I think it's interesting. I'll come back to that in a sec. But I think I've been guilty of this as well. We've been kicking at the tropes of the Tolkien mold for a long time. And certainly Gardens of the Moon does it, and I know your works as well. You're also dealing with sort of dismantling some of those good, evil, very sort of simplistic positions from Tolkien. But I think we've moved on, and I think, to my sense, Stephen R. Donaldson's Covenant series was where fantasy grew up at that point. It left behind the YA element to the genre. And since then, there's been people like Glenn Cook, as well as Black Company and Dread Empire series, where the ambivalence and the ambiguity is very much present, and the switching of sides occurs as well. So I think actually maybe it's time for all of us to stop kicking those very old tropes and to actually recognize that a new paradigm is in place, and we're all now part of that. And I would certainly point to both Glenn Cook and Steve Donaldson as where it begins, and we're just sort of following along where we're viewing things, I guess, from a more anthropological point of view, and recognizing that there are multiple sides and multiple points of view to any position, and it behooves us to explore them. And it's interesting as well to shift sides like that. Una de las quejas que tengo precisamente con El Señor de los Anillos es que los orcos son una cultura realmente que existe, es una cultura, es una raza creada por magia, pero adquieren independencia y autonomía y constituyen su propia cultura. Y en cierta forma se nos presenta a los orcos en las obras desde una perspectiva deshumanizada, para que se les pueda matar sin problemas, para que puedan caer miles o incluso decenas de miles y que no te molesten en lo más mínimo y puedas ir siguiendo la historia. Yo creo que todos somos culpables de eso, todos hemos utilizado algún tipo de enemigo que poder matar sin que haya ningún tipo de remordimiento, y creo que eso se debe precisamente a los tropos, a los lugares comunes que surgen de la obra de Tolkien, y a los que yo he recurrido también, por ejemplo, en Jardín, y sé que tú también los utilizas, Joe, que te has tenido que enfrentar al desmontar precisamente estos conceptos estereotípicos del bien y del mal en un mundo de fantasía post-Tolkien. Yo creo realmente que la fantasía post-Tolkien alcanza cierta madurez con las obras de Steve R. Donaldson, con Covenant. Deja de ser fantasía para adolescentes, la YA, Young Adult Books de los anglosajones, para adquirir ya un cierto grado de madurez. Eso es algo que logra también, por ejemplo, otro autor que es Glenn Cook con su serie de la Compañía Negra. Tiene ambivalencia en toda la obra. Hay personajes que van cambiando de bando, se presentan distintas posibilidades, y yo creo que va siendo hora de que dejemos de patear esos lugares comunes, que dejemos de darles golpes y que los asumamos de una manera distinta. Creo que estamos viviendo un nuevo paradigma de la fantasía, y creo que en gran parte eso se debe a Donaldson y a
Virginia Cook, y eso es algo que me apetece ver, me apetecería ver en el futuro una nueva versión, una antropologización de estos personajes que se han ido deshumanizando. Me gustaría ver cómo se pueden ir reconociendo los distintos bandos, tener presente qué es lo que opinan las dos partes para poder explorar realmente las cuestiones más interesantes del conflicto. Oh, hold on. And I mean, I do have this question. I mean, why didn't the big birds pick up the hobbits at the Shire and then just drop them off on the mountainside and just, you know, skip the rest? Y tengo una pregunta que todos nos hemos planteado. ¿Por qué no recogen las águilas a los hobbits? ¿O por qué cuando recogen las águilas a los hobbits en la ladera de la montaña no los llevan a su destino en lugar de soltarlos en mitad de ninguna parte? Sorted. Más o menos. Nos va a quedar tiempo para una pregunta. Es en esa fila, me temo, que voy a tratar de ir rápido para ver lo que tarda la respuesta. Entendedlo, por favor. Sabed que se va a quedar Steven todavía por aquí, que como veis no tiene ningún problema que le abordéis para que sigamos resolviendo este debate. De hecho, si le invitáis a una cerveza, estará encantado y quiere irse al Museo Jurásico, ya lo dijo antes, es fantástico. Yo quería preguntarle por el papel de la mujer en la fantasía. Suele estar encasquetada en unos roles muy definidos y es difícil sacarla de esos tópicos o necesidades. Yeah, it's very difficult. One of the reasons was a lot of the fantasy is structured on a quasi-medieval European kind of social structure, which is very much dominated by males. One of the things that I should go back on, the Malazan world is a co-created world between myself and another author named Ian C. Eslamar Khan, as I know him. When we were thinking about, and we gamed it, and so it's we role-played basically a lot of the history. But when we were both archaeologists, both anthropologists, and we decided we wanted to sort of create a world without sexism. And then it became a challenge. Well, how on earth are you going to do this? Well, one of the main reasons, or main sort of sources for that removal of gender-specific power or hierarchies of power that we came up with was magic. And we made magic meritocratic, so it's something that anybody can achieve through discipline and hard work. And it occurred to us that if you can do that, if you can reach power regardless of your gender, then those structures that impose gender-specific hierarchies cannot exist. And if the magic is powerful enough so that women can produce 1 or 2 children with the expectation that they will both survive through healing, etc., rather than 10 children in the hopes that 1 or 2 make it, then you're freeing up this huge labor force, potential labor force, and that will change society as well. So we sort of we put all of this into the Malazan world that we created, and so there are as many female characters, major characters in the series as there are male, and certainly by the end, I mean the main players are female, and we certainly had no issues with the notion that women can't fight, because that's absolute nonsense. Of course they can, and with magic as a leveling force as well. Now the challenge was to not signpost that anywhere in the narrative that we were writing. So the language simply doesn't exist. The sexist language does not exist. And none of the characters think in those terms at all. And that's sort of, it was something we were conscious of, but also conscious of having to subvert or bury deep into the narrative. La verdad es que es difícil romper esos estereotipos porque buena parte de la fantasía a la que estamos acostumbrados se inspira en un modelo de la Europa medieval y era una sociedad dominada sobre todo por varones. Creé Malaz junto con otro escritor, Cameron Esselmont, y los dos creamos este mundo tras
haber jugado bastantes campañas a juegos de rol. Y mientras jugábamos las campañas nos planteamos parte de esa solución y vimos que una de las soluciones era a través de la magia. Queríamos romper con los estereotipos haciendo que la magia fuera un sistema de meritocracia, un sistema en el que cualquiera que tuviera disciplina y trabajara duro pudiera ir ascendiendo en las filas sin ningún problema. Queríamos ir cambiando también poco a poco la concepción de la mujer en la sociedad como la que tiene simplemente que producir a los hijos y hacer que la mujer se incorporara como parte de la fuerza o al mercado de trabajo como parte de la fuerza laboral. Queríamos hacer todos estos cambios en la sociedad, irnos introduciendo poco a poco en Malaz para que fuera cada vez más patente. De hecho, al final de la saga hay tantos personajes protagonistas femeninos como masculinos prácticamente. Y de hecho, los personajes que tienen mayor poder al final de la saga de los libros son personajes en su mayoría femeninos. Además, queríamos acabar también con el concepto de que las mujeres no pueden pelear porque eso es una auténtica chorrada y porque podían utilizar la magia también como cualquier hombre. Y el reto que teníamos era que queríamos incluir todo esto sin tener que explicitarlo. Queríamos hacerlo de una manera en que se pudiera incluir en la narrativa sin tener que dejarlo claro desde el principio. Nos preocupamos mucho por utilizar lenguaje no sexista en los libros. Los personajes no piensan en esos términos y esa es una de las cosas que decidimos hacer de manera consciente. Queríamos que esa sensación de igualdad estuviera presente y que pudiera estar enterrada en la historia sin tener que preocuparnos demasiado. No ha dado tiempo a continuar con el debate. Ha sido un experimento que, no sé a vosotros, a mí desde luego me ha gustado muchísimo. Creo que merece la pena no solo conocer la obra de un autor hablando libro por libro, sino conocer la obra de un autor a través de su figura y su persona. Veis que Steven se plantea muchísimas dudas, que reflexiona muchísimo, que tiene unas ideas bastante claras y que cuando no lo tiene claro se cuestiona y que adopta un enfoque bastante filosófico acerca de los temas que trata en sus obras. Sabéis que la saga de Malaz solo no es su única obra, pero sí es desde luego la más conocida, son 10 volúmenes de 1000 y pico páginas. Hay material para leer todo lo que queráis. Si en una hora solo ha sido capaz de sacar tantos temas, ha sido capaz de tratar tantas ideas, ha sido capaz de tenernos tan entretenidos a todos como nos ha tenido, imaginaos, aquellos que no conozcáis la saga, la suerte que tenéis cuando empecéis a investigar en ella, cuando empecéis a absorber todos estos conceptos poco a poco y cuando podáis agradecérselo. Y como en el Celsius sabemos que hay muchos que lo vais a hacer y sabemos que hay muchos que lo habéis hecho, creo que la mejor forma de agradecerle todas esas horas de reflexión, de entretenimiento, de diversión y esta presencia aquí con nosotros es con un fuerte aplauso.